¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, el cual es Big Data. Bien, como todos sabemos, nos encontramos en una era digital con un crecimiento acelerado de la tecnología, en donde la información que es enviada, recibida y almacenada va aumentando en grandes cantidades y de maneras inconmensurables. IBM hace poco realizó un estudio en donde nos revela que 2.5 mil millones de gigabytes son generados en un solo día. También revelando que el 90% de la data generada han sido creados en los 2 últimos años. A esta enorme, gigantesca e inmensa cantidad de información se le denomina Big Data. Pero no es la cantidad de datos que se genera, es lo que se hace con esos datos. Toda data es almacenada, segmentada y analizada, y luego es analizado en detalle por poderosos algoritmos, capaces de encontrar patrones, asociaciones y tendencias. Para esto nosotros utilizamos las 3B, que son las dimensiones que utiliza Big Data, los cuales son el volumen, la variedad y la velocidad. La dimensión del volumen se refiere a la cantidad de datos recopilados en una pequeña cantidad de tiempo. Solo imagínate, al hacer clic de me gusta a un compañero o a un amigo, ya está generando tu data. Bien, también tenemos la dimensión de la variedad. La dimensión de la variedad se refiere a los datos provenientes de diferentes tipos de fuentes. Esto hace que la diversidad en el formato y la tipología en ellos sea variada. Los datos podrían ser estructurados, semiestructurados o desestructurados, y sus fuentes podrían venir de varios recursos, por ejemplo, el texto, la imagen, el video, el audio, los sensores, los tweets, los likes, etcétera, etcétera, etcétera. También tenemos por último la dimensión de la velocidad, que se refiere a los datos que se generan de manera rápida, continua y acelerada. Por esta razón nosotros necesitamos hacer un procesamiento y análisis al ritmo que resulte necesario para hacer el uso correcto de este. Pero sin duda esto se convierte en un gran desafío para todas las organizaciones. Tipos de base de datos. Tenemos la OLTP, que es la Online Transaction Processing, la cual es una BD dinámica, actualiza en tiempo real, inserta, elimina, modifica, consulta. Las OLAP, las cuales son la Online Analytic Processing, que son BDs estáticas, las cuales solamente podemos hacer consultas. Estas nos ayudan para el área de BI. Y por último las NoSQL, que son consultas flexibles y transacciones confiables. Tenemos tipos de base de datos NoSQL, como es MongoDB, Hypertable, CouchDB, Cassandra, Voldemort, HBase, Redis, Rake, Bigtable. Los motores de base de datos para Big Data que tenemos que es NoSQL, por ejemplo. NoSQL no cumple con el modelo relacional, no tiene un esquema definido, y para poder entenderlo mejor tenemos que utilizar la frase no only SQL, la cual nos indica que no todo es SQL. Para poder clasificarlo se utiliza la forma como se almacena la información. Para ello tenemos la primera, que son almacenes Key-Value, el cual es la más simple, almacena valores identificados mediante su clave primaria. Luego tenemos la columnar, la cual guarda información a través de columnas, y esta nos ayuda a una mayor velocidad al momento de hacer la consulta. Por tercero, lo que tenemos es orientado a documentos, la cual almacena la información en documentos como ediciones XML, por ejemplo. Y por último, la orientada a grafos, la cual maneja información en forma de grafos. Lenguaje de programación para Big Data. Tenemos el R, que es un lenguaje de programación y un framework utilizado para Data Mining. Actúa como mejor alternativa a los paquetes tradicionales que tenemos para las estadísticas. Luego tenemos a Python, que es de uso general, es robusto, tiene sintaxis más simple, es legible, por lo tanto reduce el costo de mantenimiento. Y por último Java, que es un lenguaje más versátil para escribir y puede utilizarse para construir cualquier plataforma. A diario, con el constante uso de nuestros smartphones, laptops, tablets y demás dispositivos conectados a internet, ya no nos limitamos solo a surfear la web. Ahora corremos, conducimos, compramos, leemos, dormimos y viajamos.
y hasta nos enamoramos. En fin, hay tantas apps o dispositivos como actividades y si bien recibimos servicio, también enviamos data valiosa, de la cual se podría deducir información muy personal, como cuál es nuestro poder adquisitivo, cuál es nuestra rutina diaria, cuál es nuestra corriente política o si aún sigues enamorado de tu ex. El ejemplo obligatorio de esto es Facebook. Según su propia política de datos, ellos tienen nuestro consentimiento para recolectar toda la información que les provean, incluso si es sobre ti, toda la información de tus amigos y cómo interactúas con ellos. ¿Aún piensas que Facebook es gratis? Ok, pero no eres el único que comparte información y aquí es cuando todo toma otra dimensión. Veamos algunas aplicaciones actuales. La compañía Ginger AI afirma que puede predecir remotamente si su cliente se va a deprimir. ¿Cómo? Analizando data extraíble de sus smartphones, como cuántas distancias recorren, o cuántas personas llaman o el número de mensajes que envían. Esta app estudia los hábitos diarios de sus usuarios, reconociendo cambios en sus patrones de comportamiento. Un último ejemplo, la ciudad de Boston ha creado una app para conductores en la que está utilizando datos del acelerómetro y de las PPS de los smartphones de sus usuarios. Puede identificar calles con desperfectos. El algoritmo identifica cambios de velocidad drástico, en principio, estarían asociados a reacciones humanas. Ante estos acontecimientos no esperados, como un bache en el camino o una bandada de pasos flotando, algunos contrarios al almacenamiento y o análisis de información, se preguntan ¿qué pasará con la privacidad del usuario? ¿Quién protege la data y cómo sabemos que no se vuelva en nuestra contra? Mientras los defensores aseguran que la data de cada persona solo es un grano de arena en el mar de información, lo que haría simplemente fantasioso un estado de vigilancia permanente. En todo caso, ¿estaríamos realmente seguros? Por lo tanto, recuerda cuestionar todo y ten en cuenta que Big Data siempre está mirando.